Seguimos en debate con nuestros invitados hablando sobre la reforma universitaria y decíamos qué impacto debe haber tenido entre la población de Córdoba un suceso de esta característica que comenzó en los claustros universitarios, pero después se desparramó por las calles, ¿no? Y por todos los estamentos, afectó a la iglesia, al poder político. Fue un sacudón importante, ¿no? Sí, la reforma, los acontecimientos de 1918, para poner un nombre un poco más operativo, para charlar un rato, que podríamos decir comienzan con el conflicto en torno al internado de clínicas en diciembre del 17 y que terminan en octubre del 18, son acontecimientos que tienen una gran repercusión dentro de la vida urbana cordobesa. Siempre pensando en dos o tres cosas. Primero, podríamos tener en cuenta cómo La Voz del Interior cubre de manera casi obsesiva el proceso día a día, ¿sí? Son páginas y páginas y páginas que los historiadores, por ejemplo, que estamos interesados en el asunto, una primera reconstrucción que hemos hecho varios, ha sido ir a seguir cómo La Voz del Interior va cubriendo esas noticias. El otro diario, que es el diario clerical, el diario del arzobispado, que es Los Principios, no es que no la cubre, ¿sí? No es que no muestre lo que está pasando, pero tiene una cobertura que es mucho más mesurada. Eso sería un primer elemento, cómo la prensa le da una presencia al acontecimiento, al pequeño proceso 17-18, diaria. ¿Sí? Y vos pensás que al mismo tiempo que está pasando esto, la prensa está cubriendo, por ejemplo, el final de la Primera Guerra Mundial. Está cubriendo las primeras noticias que vienen llegando de las estepas rusas. Todo eso está pasando al mismo tiempo y el diario elige contar como el acontecimiento más importante o las noticias más importantes, lo que ellos llaman en ese momento los sucesos universitarios. De manera que los sucesos universitarios, según por ejemplo La Voz del Interior, van teniendo una relevancia y una visibilidad muy grande en ese momento. A su vez también hay otro elemento más, que es el peso que tiene la Universidad de Córdoba dentro de la sociedad cordobesa, dentro del entramado institucional cordobés, ¿sí? Porque en realidad la Universidad de Córdoba en el giro de siglo forma una especie de tridente de prestigio y de distinción en el cual está de un lado el Estado provincial, el Poder Judicial y la universidad, ¿sí? Entonces lo que pase dentro de la universidad va a estar afectando también de manera inmediata a lo que esté pasando también en los otros dos, en las otras dos patas de ese tridente de poder, ¿sí? Digamos, ahí se evidenció como estos hilos conductores entre los distintos poderes empezaban a sonar, ¿no? Alguien los estaba tocando. Hilos conductores que a lo mejor no es que se rompen, digamos, porque hay trabajos sociológicos viejos que demuestran que el peso que sigue teniendo la élite local cordobesa en la universidad, el poder judicial y el gobierno de la provincia se mantiene hasta los años 60, ¿sí? Nada más que ahora, hoy no. y no sé, necesitaríamos una reconstrucción que nos permita decir a ciencia cierta qué es lo que hay, digamos. Pero digamos, se mantiene hasta los años 60. Claro. La otra cosa que también nosotros podemos señalar en este marco para pensar el peso que tiene una revuelta como los acontecimientos de 1918 en la ciudad de Córdoba es el grado de presencia pública, ¿sí? Porque yo vengo defendiendo hace un tiempo largo ya una hipótesis que es bastante odiosa, que dice que la reforma universitaria es parte de una disputa intraélite, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, un poco lo que Javier señalaba hace un rato, que en realidad el conflicto tiene que ver más que nada con disputas de distintas fracciones de la élite universitaria, de la élite letrada y de la élite social cordobesa respecto de cómo se va a administrar o cómo se va a controlar la gestión de las facultades. Ahora, lo que hay es una práctica, más allá del latinoamericanismo y más allá de todo, es un repertorio de acción, diría Javier, que es el del meeting, la movilización, ¿sí? Y hay movilizaciones desde el año 16 por distintas cosas en Córdoba. Y esas movilizaciones por distintas cosas que van desde las movilizaciones estudiantiles del 18, pero en el 17 movilizaciones estudiantiles pidiéndole al presidente Irigoyen que rompa relaciones diplomáticas con Alemania y años anteriores movilizaciones por otras cosas, tienen siempre un selecto grupo de protagonistas o un selecto grupo de activistas cuyos nombres se van repitiendo, ¿sí? Arturo Orgaz, Arturo Capdevila, Deodoro Roca, que van a ser quienes van a ir ganando merced a
ser figuras relevantes, ser figuras que además tienen una capacidad oratoria y una capacidad de escribir bastante fuerte, bastante poderosa, van a ir transformándose ellos en los referentes de los estudiantes. Movilizando gente. Movilizando gente, pero a su vez también hay como continuidades. Esta idea de ocupar el espacio público, esta idea de movilizarse por la calle General Paz en una parade donde se detienen en distintos lugares, hay discursos y demás. Entonces, me parece que 1918 tiene que ver con, o termina teniendo repercusión en la vida diaria cordobesa, ¿sí? Sobre todo también pensando en esto que venía diciendo recién, que es Arturo Orgaz, Arturo Capdevila, Deodoro Roca, como figuras relevantes que en los años anteriores ya tienen una exposición pública, pero también pensando en el grado de movilización política que hay dentro de los trabajadores en Córdoba. Pese a que muchas veces, como dije hace un rato, estos dos mundos no se terminan de encontrar en el 18. Sin embargo, hay trabajos ya muy clásicos de la historiografía cordobesa que señalan que estamos en un ciclo de movilización y en un ciclo de protesta que se extiende desde el 17 hasta 1921, más o menos. Quizás trabajadores y, Javier, quizás Sí. trabajadores y estudiantes no estaban en las mismas familias todavía. No. No había un cruce muy cercano. No, lo que pasa es que hay, por un lado, digamos, estamos en el medio de un ciclo de protesta que abarca todo el Cono Sur. La crisis, la guerra del 14 genera una crisis económica en el Cono Sur. Claro. Genera una crisis social, paro, o sea, desempleo, paro le llamaban en la época, Sí. y carestía de la vida. Y eso, con cierto retardo, genera este ciclo de protesta que uno lo puede encontrar en algunas partes de Brasil, lo puede encontrar en Chile, lo puede encontrar en Perú. Bueno, en el caso de Argentina, la Semana Trágica es el principal exponente de esto. Yo creo que hay acciones conjuntas de obreros y estudiantes. En el estudiantado también se está ampliando medianamente la matrícula y hay acciones conjuntas, pero la demanda de los reformistas es fundamentalmente estudiantil y universitaria. Y acá yo creo que acá se juntan dos cuestiones respecto a lo... Si vamos al cuestionamiento a la universidad y al gobierno universitario, yo creo que convergen entre otras dos cuestiones. Primero, el carácter notabiliar de la totalidad, de ser notables, o sea, de pertenecer al mundo de los notables, de la totalidad del profesorado universitario y de gran parte del estudiantado, que pertenece a las familias notabiliares. Y la segunda, un gobierno universitario que con una mayoría de clericales. O sea, porque el mundo de los notabiliares está cruzado desde la década del 70-80, por la disputa entre liberales entre laicistas y clericales, que en los 80 fue muy enconada, después se atenúa un poco, se atenúa mucho, persiste, digamos, en algunas discusiones, pero deja de ocupar el centro de la escena. Pero lo que pasa en el 15, yo creo que además de la cuestión de largo plazo, hay que prestarle atención a la coyuntura. Digamos, cuando uno hace análisis de historia política, tiene que prestarle atención a la coyuntura. Y lo que se da a partir del 15-16 es que algo que ni siquiera en el régimen oligárquico había ocurrido, porque en el régimen oligárquico las élites tenían que negociar entre sí adentro. O sea, había muchas camarillas dentro de la élite que tenían que negociar adentro. En la coyuntura del 15-16 se da la paradoja que el primer gobierno radical de Córdoba se consigue luego de que una camarilla de notables que habían participado en una posición subordinada en el régimen oligárquico logra conquistar las principales candidaturas gubernativas del radicalismo, o sea, con la fórmula los aborda, ¿sí? Que al irigoyenismo le sirve, ¿por qué? Porque el irigoyenismo tiene 3 provincias nomás en el país, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, o sea, no va a ser, el radicalismo irigoyenista es intransigente respecto a no hacer frentes políticos, pero no es tan intransigente respecto a quién recibe en su seno. En ese sentido, le funciona, digamos, en el contexto, digamos, nacional, necesita mantener férrea la alianza con el gobierno de los Aborda, a pesar de que muchos radicales viejos cordobeses rompen con los Aborda. Pero ese gobierno de los Aborda, además, está compuesto su gabinete por los mismos docentes que están en el sector clerical dentro de la universidad, que además, desde 1909, controlan la Universidad de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, perdón. Desde 1909 hasta 1918, en marzo de 1918, pierden la Municipalidad de Córdoba. ¿Qué ocurre? Entonces, se da una concentración. Yo no diría concentración de poder porque después esto se demuestra muy frágil. No en las élites notables, sino en este segmento de una camarilla de clara orientación clerical al interior de las élites.
O sea, en el régimen oligárquico no había habido esa concentración de poder de tener la provincia, la municipalidad y la universidad en una pequeña camarilla. ¿Sí? Entonces, eso va reinstalando el antagonismo con sectores liberales laicistas. O sea, muchas medidas de este gobierno, prohibición de uso del Teatro San Martín para oradores laicistas, imposición de la obligación a los alumnos de las escuelas públicas a ir a actos religiosos, censura en las bibliotecas públicas, van reinstalando esta cuestión. Y es por eso que yo creo que converge la disputa en torno al interior de la élite con algunas cuestiones que hacen a cómo la universidad, como dicen los estudios clásicos sobre la reforma, sigue pegada a viejos moldes cuando la sociedad y la política, el sistema político, están experimentando transformaciones. Claro, y esas transformaciones contribuyen mucho a hacer pensar a la gente de otro modo. Sí, sí. Y como aquí señalábamos con Pablo, la aparición de figuras que sacan a la gente a la calle. Sí. Algo poco visto, quizá por temor, por ignorancia o porque muchas veces los gobiernos también tienen una metodología violenta de la toma de la calle estaba hasta en los repertorios de movilización. O sea, el grupo, por ejemplo, el grupo que gana, este grupo clerical que gana la municipalidad en el 1909, lo hace después de un año de huelgas patronales de la Cámara de Comercio, que entra en una disputa coyuntural con el Partido Autonomista Nacional, y en eso se toma la calle. Digamos, está el mundo de las élites letradas, como decía Pablo, están acostumbradas a tomar la calle porque era una forma de legitimarse ante la opinión pública, incluso cuando las elecciones se fabricaban de otra manera. Sí. O sea, aún un régimen oligárquico necesita legitimidad. Y esa legitimidad se lograba, como ya muchos estudios lo han marcado para el caso argentino, se lograba mediante la movilización callejera y mediante la participación asociativa y mediante la prensa. Entonces, digamos, está dentro del repertorio de las élites tomar la calle, incluso en las disputas entre las élites. ¿Qué pasa? Cuando se producen rupturas entre las élites, eso abre canales de expresión a otros segmentos ajenos a las élites. Que creo que en la coyuntura de la reforma esto se reactualiza también. Bueno, hablabas de los enfrentamientos y el choque en la prensa. Vamos a hablar un poco más sobre esto y sobre cómo Deodoro Roca pasa a ser la figura principal a través de este tape. Vamos a dispararlo aquí en Debates. En el otoño del 18, durante la gran batalla, cada uno de los bandos en pugna tuvo su espacio, sus páginas donde decir sus propias verdades. Los reformistas en La Gaceta y los contrarreformistas en El Heraldo Universitario, la revista que se imprimía aquí, en la imprenta del diario Los Principios. Y es en El Heraldo donde los jóvenes católicos, un día de fines de junio del 18, se la agarran con Deodoro, a quien le dicen de todo, entre otras cosas, usted, Deodoro, es el diablo mismo. Y Deodoro, jamás lento, responde en una carta que publica La Voz del Interior, en donde dice: todos ustedes, los jóvenes antirreformistas, los redactores del diario Los Principios, el rector Nores, los familiares de Nores, los amigos de Nores, todos ustedes son una turba de canallas. Que sabe, dice Deodoro, que los que se dicen católicos no se baten a duelo, pero les aclara: afronto la responsabilidad de mis palabras en todos los terrenos en donde puedan enfrentarse dos caballeros. Deodoro se pone en guardia y sonríe. José Heriberto Martínez es un hombre del patriciado cordobés que lee la carta de Deodoro y se ofende. Él es parte de ese grupo al que Roca llama turba de canallas.
Martínez, pariente y defensor del rector Antonio Nores, llama a sus abogados para que citen a Roca y le avisen que tiene dos opciones: o se retracta o van a una amplia reparación por las armas, es decir, el duelo cuerpo a cuerpo y con olor a pólvora. Deodoro sigue sonriendo.